Seguimos con las fascinantes ideas de Carolina Figueroa, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Diego Portales, feminista de la cuarta ola, lo que me gusta mucho. Bueno, una de las cosas fundamentales del feminismo es que no es como las mujeres arriba, sino que es finalmente reconocer de que las mujeres biológicamente son más débiles, por ende el hombre con su fuerza puede abusar sexualmente de ellas. Y nos han construido como sujetos débiles. Claro. Entonces, cuando se habla como de sí, educación gratuita y de calidad, ¿de qué me sirve tener educación gratuita si voy a ir a estudiar y mis compañeros van a abusar de mí? Entonces, yo pensaba que este abuso sexual ocurría en las universidades gringas porque los gringos tienen esta cultura de vivir en la universidad, por ende se violaban porque la compañera iba a carretear y estaba en la pieza de al lado. Sin embargo, ha pasado que aquí en nuestro país hay abusos de mujeres y tú te has tenido que hacer cargo de eso. Cuéntame, ¿cómo fue que te empezaste a tener que hacer cargo de este tema? Bueno, yo creo que, a ver, los abusos y los acosos siempre han existido, da igual el lugar, el país, la clase, la plata, siempre van a suceder y siempre han sucedido. Y hoy día, estando en un cargo así, se nos acercan también compañeros a hablar sobre el tema, entendiendo también de que salió a la palestra después de noticias que salieron en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, y también de a poco empieza a aparecer como un poco entre solidaridad. Como a mí también me ocurrió que un profesor se me acercó a hablarme al oído. Y empieza de a poco. ¿Dónde aparece eso? En tu mundo, ¿dónde aparece eso? Se van acercando. ¿Te llegan correos de niñas? ¿Aparecen en persona? Sí, aparecen a través de correo. Principalmente, ya es algo bien interesante, algo que, como la fraternidad que se creó en la Revolución Francesa, pero que era de hombres, nosotros vamos construyendo una hermandad de mujeres que es de puras chicas, donde de a poco va corriendo la voz y una compañera, por ejemplo, una compañera se nos acerca y dice, tengo un caso. Y ahí fuimos de a poco acercándonos también, entendiendo lo delicado que es, y nos fuimos a acercar, entendiendo que más encima hoy día los protocolos, la forma de llevarlo, no es de conocimiento público, no es estudiado, no lo entendemos como a cabalidad, es que se van también produciendo estas formas de información que es un poco cortada, un poco no, hasta que realmente llegamos y empezamos a llevar el proceso como se debería llevar. Estamos como en una infancia del proceso, ¿no? Sí. Como creciendo con dolor, como equivocándonos, cayéndonos. Sí. Pero cuando hablamos de abusos sexuales y de acoso, que es abuso sexual, ¿de qué tipo de cosas estamos hablando? Estamos habiendo hostigamiento. ¿Qué es hostigamiento? Yo aquí voy a ponerme como viejo de... Hoy día voy a ser el viejo de mierda, me voy a poner esto como... ¿Qué hostigamiento? ¿A qué se refiere? Yo creo que eso es muy importante porque así también nosotros nos educamos, porque uno queda con la palabra y uno no sabe realmente qué es. Como hay esta niña hostigada, que se hostiga rápidamente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo creo que a nosotros nos chocó mucho cuando fuimos a ver un tema sobre acoso, que profesores decían, es que trataba con mucha familiaridad a la alumna. Y dijimos, no, esto no es familiaridad, esto es acoso. Y esto es muy burdo que se usa. ¿Qué es? Dame un ejemplo concreto como... Que la llamara por teléfono, que le pidiera que se juntaran, que le dijera cosas como que era bonita, en fin. Cosas así ocurren también, eso es hostigamiento. ¿Podemos explicarle a la gente? Porque yo trabajaba en Intrusos cuando apareció se instala el tema del acoso y me acuerdo que entrevistaban a Martín Cárcamo, a Lucho Jara y todos decían, ay, ahora no le puedo decir a una mujer que es bonita. Y es como, no, ¿te gustaría que...? Yo decía, a Lucho Jara le decía, ¿te gustaría que tu hijo pasara por debajo de mi ventana y yo le dijera, mijito rico con mis amigos del gimnasio? ¿Cachai que cambia o no? Totalmente, y eso todavía cuesta que se entienda, pero de a poco nos hemos empoderado para que eso vaya cambiando. ¿Y por qué crees que cuesta que los hombres entiendan que no tienen que decirle a una mujer que es bonita? Bueno, es esta misma sociedad donde tu padre hizo lo mismo que tú, entonces de a poco se va creando entre generaciones una lógica como que si fuese normal, se normaliza. Y ahora nosotros venimos a quebrar un poco la situación y decir, no es normal que te griten en la calle, que te silben como si fuese un animalito, una mascota. No es normal porque no me interesa saber tu opinión de mi cuerpo porque yo no te he pedido la opinión. Porque da susto también. Claro que da susto. El mismo susto, y aquí vuelvo a lo mismo, el mismo susto que le daría a tu hijo si yo le gritara desde mi ventana qué rico está o qué rico ese potito.
¿Te imagináis? El cabro se cagaría de susto, el papá se cagaría de susto. Pero parece que si es una mujer, no, ella se tiene que aguantar este susto. Bueno, entonces me estabas contando de que iban desde estos acosos y cuáles han sido los casos más graves, por ejemplo, que has tenido que escuchar. Nosotros hemos visto solamente tipos de acoso, en sí violaciones o un tema más allá donde también tengamos que verlo con, por ejemplo, extra universidad, sino ya llevarlo a tribunales, etcétera. Nosotros no hemos llevado ese tipo de casos, pero sí hemos conocido. Yo creo ¿En la universidad? No, en general. En otras universidades, perfecto. Aquí yo creo que lo fundamental es lo que te decía antes. Aquí existe como una... la gente no cree que esto es familiaridad, que un profesor te abrace por la cintura, pareciera como, es que es muy cercano a los estudiantes, es que es joven, entonces por eso se puede acercar a ellos. Yo creo que esa lógica que todavía ronda es súper negativa, nociva, porque eso invisibiliza también el acoso, el abuso. Y eso es lo que nosotros tenemos que instalar de a poquito. Se está construyendo, existe un protocolo, pero un protocolo que en sí tampoco nadie está como al tanto, no se conocen bien las formas de cómo llevar el caso. Y yo creo que una de las cosas más peligrosas es que uno puede tener un problema, puede vivir una de este tipo de situación, pero ¿quién te acoge en esta situación? Solamente pueden ser pares del mismo profesor o profesora. Amigos, claro, amigos, todos son amigos. Etcétera. Gente con la que ya trabajan, esto uno lo va a acusar con sus pares. Entonces, muchas veces puede ser juez y parte de su acusación. Entonces, y nosotros vemos ahí ser doblemente víctima. Cuando ocurre el hecho y cuando uno se acerca a contar el suceso y te vuelven a decir, es que andaba ahí con la falda muy corta, es que usted se acerca mucho al profesor. Espérate, es que aquí hay... demasiadas preguntas y tenemos que parar un poco. Ya. Estamos hablando de académicos que son jóvenes, de académicos de una nueva generación, los que dicen esas cosas, ¿no? Estamos hablando de gallos de ¿cuánto? ¿45 años? No te puedo decir que son académicos jóvenes los que dicen eso. De hecho, no fue el caso. Pero cuando tuvimos un caso donde, claro, era un docente que era joven y decían, nosotros no lo veíamos raro porque como era joven se podía acercar a los otros jóvenes. Y dijimos como, pero bueno, o sea... Ya, tengo que volver a hacerte la pregunta, por muy estúpida que suene, pero ¿por qué es grave? Es grave porque finalmente una mujer no quiere ser abrazada y si llega a tener una reacción negativa se le viene encima un castigo, ¿no? Sí, y volvemos a la idea de las relaciones de poder. Hoy día el profesor que acosa a la estudiante tiene un poder sobre ella, porque es su profesor. Entonces vemos casos, una estudiante no quería que le hiciera más clases a ese profesor que la molestaba y la hostigaba. Solamente quería eso, no quería nada más. Y nosotros fuimos un poco más allá y vamos entendiendo que el problema es mucho mayor, pero uno entiende que el problema al final puede haber pasado y ya no quería verlo nunca más, pero seguía el profesor haciéndole pruebas, molestándola, mirándola en clase, y ahí se provoca una diferencia, una desigualdad de poderes, porque uno como estudiante está más abajo que él. Entonces, ¿cómo uno se impone o cómo uno también desafía esa posición que se te instala? Ahora, se está desarrollando recién los primeros protocolos en las universidades, ¿cierto? Sí. Algo que me parece muy raro, tomando en cuenta de que si vaya a tener... Mira, aquí esto va a sonar súper... Bueno, no es una caricatura, porque finalmente uno está en su pic sexual cuando uno está en la edad universitaria, ¿no? Si uno va a tener a jóvenes y uno va a tener a profesores, que no exista un protocolo de qué hacer en caso de abuso, me parece súper como ilógico. Sin embargo, ahora se están haciendo las cosas, hay que reconocerlo, pero si a una mujer un profesor la acusaba, tú me decías que lo único que podía hacer era ir ¿dónde? A la sala, a donde el director, ¿cómo era el proceso? ¿Y cómo va a ser ahora que tú estás haciendo estos protocolos? Nosotros estamos armando también, conjunto con el sindicato, un protocolo que sea, que también trate de resguardar a la víctima, ¿ya? Un protocolo que no exista un conducto regular donde constantemente te sean violentadas, que fue lo que vimos nosotros, que claro, el caso ahora es que uno va al director de escuela y el director de escuela arma como una comisión también para que se vea. ¿Y esa comisión sirve? Porque lo que ha pasado en la universidad gringa... Hasta ahora hemos visto que por lo menos sí los casos se han llevado bien, pero el proceso
ha sido totalmente engorroso y totalmente Ya. violentador. Ese es el problema. Porque Pero espérate, ¿cómo pueden llevarse bien los casos si el proceso es violentador? no, al final pues ha tenido como los Ya, resultados. después de que la trataron pésimo y logró que... Ya, Después de perfecto. que- De que no después- la quebraron finalmente. Claro. Ok. Y ahí se van... Y eso es lo más terrible, porque no se entiende se entiende como si fuese un problema entre privados, como un problema entre ella y él. ¿Y por Pero qué no un se- problema entre privados? Porque es un problema de que todos en la comunidad universitaria también nos tenemos que hacer cargo para que esos actos no sigan ocurriendo. Por eso es necesario un protocolo que no solamente tenga que ver con que el encargado se encargue de la situación, sino que todos también seamos parte de un proceso como tal. ¿Qué significa Una comisión, por ejemplo, que esté integrada por VOGESEX, que es la vocalía de género y sexualidades, que también trate de ser parte de esto, porque es donde el núcleo donde se trabajan las temáticas, y además algo donde la misma comunidad universitaria no solamente nos quedemos con un caso, sino que aprendamos del caso. Necesitamos talleres, necesitamos foros, necesitamos que en sí el protocolo no quede como otro papel burocrático del gobierno universitario, sino que sea algo que, una convivencia, algo que lo practiquemos día a día. Claro. Entonces, eso es lo más importante, y por eso quiero ser enfática, que el problema de los acosos y del abuso es que no todos son conscientes que son abusos y son acosos. Todos creen como, se le acercó mucho, fue muy simpático, se enamoró, etcétera. Esas caricaturas que se van armando no dan una buena lectura de lo que es realmente ser mujer y ser violentada día a Sí, día. po. Yo siempre digo, me voy a acercar yo a ti entonces, pues a ver si te gusta. Obvio, si les cambio inmediatamente. Ahora, ¿ha existido alguna especie como de backlash, como se dice en inglés? Porque en Estados Unidos, cuando se comienzan a hacer estos protocolos, inmediatamente apareció este backlash como, ahora hay que ser políticamente correcto. Y ser políticamente correcto es algo negativo. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, si yo fuera heterosexual y saliera contigo, todo el rato te tengo que pedir permiso. Onda, me voy a sacar la camisa. Tiene que haber consentimiento en toda Y a mí me parece que está bien. ¿Cachai? Entonces existe como ahora está todo normado, está todo cuadrado. ¿Han comenzado a tener alguna especie como de gente que les empiece? ¿Qué dice la gente que está en contra? ¿Hay gente en contra? Sabes que ha sido bastante positivo cómo hemos ido trabajando, porque, bueno, como te decía, somos más hijos de nuestro tiempo que de nuestros padres. Y de a poco hemos ido interiorizándonos también con estas temáticas, pero también falta mucho. ¿Están asustados los alumnos de que hay cosas que no van a poder hacer, por ejemplo? Yo creo que los alumnos no tanto. Todavía no vemos tanto el impacto que está en toda la comunidad universitaria. Pero yo creo que hay casos que el trabajarlo también con compañeros, hombres, es complejo porque, claro, pueden decirte el discurso está súper bien, estoy de acuerdo, pero cuando les pase a ellos, como yo sí te acuso porque sí me has violentado siendo yo soy tu pareja y sí me has violentado, no sé, obligándome a tener relaciones sexuales, y ahí va a cambiar un poco el mono, ¿cierto? Claro. Ahora, entonces, hasta ahora el discurso sí, lo hemos intentado, se ha practicado de a poquito, pero el impacto cuando empecemos a llevarlo a cabo con foros, con propaganda, etcétera, ahí quizás vamos a ver un resultado un poco más que choque y que veamos una disputa en eso. Sí, sin embargo, cuando tú mencionabas que la religión, que está tan presente, de hecho, es súper omnipresente en este país, pero yo creo que hay algo que está más arriba de la religión y que es igual de misógino, que es el fútbol. Y el fútbol donde las mujeres no tienen cabida. Y yo que trabajé en un programa farándula durante 3 años, las mujeres para los hombres son el demonio. ¿Cachai? Y si hay una mujer que se acostó con un futbolista, ¿me entendí o no? Sí. Y yo creo que año tras año el fútbol en este país adquiere más y más y más fuerza, y ahí no ha existido ni un diálogo, ni una reflexión. ¿Me entendís o no? Sí, yo no sé si leíste, hubo un paper una vez, una columna sobre los gritos misóginos que pasaban en las barras, y que era muy, muy interesante porque siempre son las monjas, las zorras, y todos esos estereotipos siempre son femeninos. El contrario, el rival, claro, cuando gritan puto Sí.
cuando saca el portero. Todo, y esto fue acá en Chile, y de a poquito las barras, yo sé que en el Colo empezaron a hacer que dejaron de gritar esos gritos. Claro, no todos, pero de a poquito se fue armando. Yo creo que con toda esta, con esta como fuerza que sacó la Roja y estamos ganando en todas partes, ha vuelto un poco ese como animal que provoca el fútbol, pero que necesitamos nosotros también ponerle un coto, ¿no? Porque las mujeres también quieren disfrutar del fútbol. Sí, ponerle una cara y también entender que hoy día el fútbol femenino es muy importante y tenemos que darle todo el piso a ello también. Perfecto. Oye, mis compañeras que juegan a la pelota. Volvamos entonces a esto que tú me dices, que el proceso termina siendo violento cuando una mujer denuncia, ¿no?, que ha sido acosada. ¿Me puedes describir qué es lo violento? Por ejemplo, otra cosa violenta es cuando le quitan importancia a este caso. Te dicen como, ya ok, lo vamos a ver, lo dejamos para el final dentro de nuestra tabla, o cosas así, priorizarlo. Cuando estamos hablando de la vida de una persona, estamos hablando de la vida y de la construcción de sujetos que hoy día están en la universidad y que se sienten violentados. Eso es una forma también violenta de Y te vuelvo a poner el mismo ejemplo. Si fuera un profesor hombre que acosara a otro hombre, al tiro, en el primer lugar de la tabla. Pero como es una mujer, tirémoslo para pasado mañana. Sí. Y bueno, y también yo creo que lo más violento que vi fue cuando me dijeron, no, esto es familiaridad. No, es que podría no ser acoso, es que como es joven, se acerca mucho a las estudiantes, nosotros creíamos que era familiaridad. Y no, dije, levante la mano en esta situación, como no es familiaridad, es acoso. Y es como discriminación por edad también. Claro. ¿Cachai? Sí, si además, lo hace un joven está bien, si lo hace un viejo está mal. Es estúpido por todo. Y ahí uno ve como qué violento, y además hablar el tema incomoda tanto a las personas que también el ambiente es súper violento. A mí le pegaron en la mesa varias veces, repetidamente, diciendo como, es que no se hizo el conducto regular. Y nosotros decíamos, ok, no se hizo el conducto regular porque estuvo 3 meses esperando que la citaran. Y esperando 3 meses, teniendo un profesor que te acosa, obviamente vas y tratas de llamar a la mayor parte de gente que te pueda apoyar para tener un espaldarazo y salir adelante en esta situación. Pero si te tienen 3 meses esperando por un protocolo, por una forma, porque hay que hablarlo con no sé quién, para llamar a una comisión, etcétera, etcétera, y tú te ves violentada día a día, bueno, entonces, ¿cómo quieren nosotros que llevemos el caso? Para la gente, para las cabras que en este minuto están viendo el programa y están en una situación como la descrita, ¿qué consejo le darías tú de a quién se tiene que dirigir y cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que navegar en esta tierra media de imbéciles, por ponerlo de cierta manera? Bueno, primero es un tema muy delicado, entonces ella tiene que sentirse como confiada, cómoda al contar esto, porque si no vas a ser doblemente víctima, doblemente violentada. Y yo creo que lo principal acá es tener un apoyo. Si es un apoyo de mujeres, como armar una hermandad, yo creo que eso es muy positivo también. Un espacio seguro. Sí, un espacio seguro. Y que se acerquen a las vocalías de género si existen en su universidad, si no, que nos llamen, que nos escriban a nosotros, porque nosotros también podemos apoyarlo con la construcción de una vocalía, con la vocalía de los compañeros de la vocalía de Vogesex de la UDP, porque es necesario que esto se vaya armando en todas las universidades, pero yo creo que eso es lo fundamental, tener un grupo que te acoja y que te entienda también en este proceso. Perfecto. Carolina Figueroa, ha sido un gusto tenerte en el programa. Toma este programa como tuyo, lo que necesites nos llamas y te agendamos. Gracias. Porque la verdad es que tus ideas son fascinantes y ojalá que hayan más mujeres como tú. Y acuérdate de mí, estos cabros son algunos de izquierda de la boca para afuera, pero cuando les tocamos el tema de género, por eso vamos a son igual o peor que los Chicago Boys. Nosotros construimos feminismo de izquierda, de clase y para un nuevo Chile. Bueno, un aplauso para Carolina Figueroa. Muchas gracias, un saludo también a toda la gente que te está ayudando en esta pega.